Gracias de nuevo por estar acá. Roberto Carrelino actualmente nos va a hacer la traducción y va a haber otro micrófono porque se van a pelear si no. Well, I must say I am extremely pleased to be here, and I'm impressed by the number of people that have come to hear me talk today. My friend Roberto, I've known for many years. I think 1980 we met for the first time, and it is due to his enthusiasm that we are here today with a new sheep breed in Uruguay. Bueno, Cameron nos dice que está obviamente muy complacido de estar aquí con nosotros y de poder colaborar. Realmente está muy impresionado por la cantidad de gente que ha venido a estas jornadas. Bueno, simplemente está reconociendo que somos amigos de hace mucho tiempo. Yo tuve cuando estaba en el comité que organizó el Congreso de Merino, tuvimos la oportunidad de invitar a Cameron a que hablara. Y bueno, entre otras cosas, esa fue un poco la razón de venir unos días antes de ir a Chile, aquí a Uruguay, a ayudarnos con estas charlas. I would like to thank the Rubio family, Daniel and his sons and his family, for their extreme kindness and hospitality. I'm really enjoying it. We had an opportunity to see the sheep yesterday, and I'm very impressed with the progress they have made in the short time that they have been breeding new merinos. Bueno, estoy muy agradecido a Daniel Rubio y su familia, a su esposa y sus hijos por la cálida bienvenida que le han dado. Estuvo ayer todo el día en la estancia de Daniel, y bueno, también está muy impresionado cuando hicimos la preparación de los trabajos de brete para trabajar hoy en la tarde. Está muy impresionado también con el material genético que vio. So I prepared presentations with the help of Roberto in your language, in Spanish. I hope you can understand as we go. Mostly I won't be able to say the words, but you will be able to read them, I hope. I would welcome questions, and through Roberto to translate them, I will try to answer any questions that you might have. Él hizo dos presentaciones. En su momento me pidió que le ayudara para que aparezcan en la transparencia lo que él va a decir en inglés, pero también ya está en español, de forma de facilitar también la presentación. Bueno, después de terminar la charla, yo sugiero, no en el medio, poder contestar todas las preguntas que ustedes crean convenientes. So let's get going. The first presentation is about how the breed developed. I congratulate you on forming a breed society recently, and some of the information we have is how we formed our society and the principles that we applied that made our society a success. We will deal with those in this presentation. En esta primera presentación él va a dar una visión un poco histórica de cómo fue el desarrollo del Dohne merino en Sudáfrica. Aprovecha para felicitarnos por el hecho de haber formado una sociedad de criadores de la raza. Él ha tenido una vasta experiencia en la formación de la Sociedad de Criadores de Dohne en Sudáfrica, y parte del mensaje va a ser qué fue lo que hicieron para que tuviera un suceso muy grande. So this is my background. I come from a family that have been breeding sheep for a long time, 6 generations. I started very young with sheep, as you see, and as I got older, my relationship improved with the sheep. Dice que, bueno, obviamente ustedes pueden leer, yo no sé si es preciso volver a leerlo, pero creo que es muy fácil para todos.
Él comenzó muy pequeño con su amor y atracción por la oveja, que se fue transformando también a medida que él envejeció. Y vemos así la foto de la oveja en su casa, ¿no? So, the important things that influenced the development of the Dohne are listed there. Los dos, creo que no es preciso, pero los dos factores más importantes que influenciaron fue el medio ambiente en el cual se desarrolló. The environment is so important. The Dohne was developed in an environment that was too tough, too severe for the conventional merino. And also it was influenced by the fact that meat prices increased quite rapidly compared to wool prices over the time. Entiende que uno de los factores más importantes que explican el éxito del Dohne fue en el ambiente en que fue desarrollado, un ambiente, él lo va a explicar ahora, muy inapropiado para lo que era la crianza del merino común sudafricano, ¿no? Nearer to me. Back again, yeah. Oh, back again. Sorry, yes, there you are. Because it's important to... Yes, to explain. Lo importante es que el Dohne se desarrolló en zonas del este de Sudáfrica con lluvias de verano, ¿verdad? Un tema que a nosotros también nos interesa por el tipo de lluvia que tenemos durante todo el año, pero básicamente si es de verano, de donde provienen los animales, mejor. Y pasturas nativas muy ordinarias, lo que ellos llaman Sauerfeld, que es de muy bajo nivel nutricional. Y el merino común no andaba bien en esa zona. Se requerían ovejas mejor adaptadas y más rústicas. Sorry. Okay, so we had to produce a sheep that was able to produce lots of lambs and good wool in that tough environment. O sea que se precisaba una raza de oveja que produjera lana, pero también que tuviera buena tasa reproductiva en esas condiciones de pasturas de baja calidad. The success is because over 60 years we consistently selected for production in this hard environment. So the sheep is extremely productive under severe conditions today. Y una clave del éxito él lo atribuye al hecho de que sistemáticamente hubo por más de 60 años un proceso de selección de ese tipo de oveja nueva en este ambiente muy adverso, que le dio lo que hoy se reconoce como una rusticidad muy grande y una alta eficiencia del Dohne, según él quizás la oveja más productiva del mundo. Roberto, I just want to show them where I grew up. You see that mountain there? Our farm, where I grew up as a child and where my brother still farms, our family farm, is situated just there. El punto que está marcando es la estancia, digamos, el establecimiento donde él se crió y donde, bueno, la familia desarrollaba la producción ovina. Right, that's just a graph of the changing meat wool prices over the years. In 1960, you'll see this year, last year, wool took a nice jump. It's much more expensive than it was a few years ago. Este es otro tema al cual él atribuye mucha importancia en todo este cambio que hubo, que favoreció al Dohne, que fue el cambio de la relación de precios carne-lana, ¿verdad? Normalmente, te digo, lo que se observa claramente es que la relación de precios carne-lana cambió radicalmente desde el 60 hasta, bueno, por lo menos en esa tendencia hasta el 2006. En el 2012 cambió un poco por la subida muy grande en los precios de la lana. That illustrates that there was a high incentive to select for higher meat production in a dual purpose breed. Y esto le dio, provocó en todos ellos la necesidad de prestar más atención a la producción de carne relativamente en relación al énfasis puesto en la producción de lana. So the characteristics that we had to concentrate on to increase the meat production are those: prolificacy, lamb growth rates, conformation, carcass quality.
las características individuales que componen o que son parte de ese énfasis que han puesto en la producción de carne incluyen, bueno, prolificidad, la tasa de crecimiento de los corderos, su conformación y la calidad de la carcasa. But wool is always a traditional product that we all love, and we love to produce it. And there's no conflict, fortunately, between producing wool and producing meat. We can do them in the same flock very easily. Pero indudablemente la lana es un producto que obviamente nos gusta y es importante a nivel de un predio. Y afortunadamente no existen conflictos entre la producción de lana y carne en un mismo negocio. The place where the breed was developed is the Dohne Agricultural Research Institute near the town of Stutterheim in the Eastern Cape. El lugar donde nació el tema del Dohne, pero más que nada donde se comenzó con el programa de mejoramiento del Dohne, fue en el Instituto de Investigación Agropecuario Dohne en 1971. So that was nearly 70 years ago, 1939, a long time ago. The institute is situated in the Eastern Cape, as you see there, just right there, north of East London. Ahí está la ubicación de ese instituto donde se desarrolló el Dohne, que es la zona del este de Ciudad del Cabo. Y como decíamos anteriormente, lo importante es que es una zona que tiene lluvias de verano. And you will see on that slide the different climatic zones. The summer rainfall area in the eastern part of the country, wet, dry, winter rain in the Western Cape. And the Dohne is adapted today to all those different environments. Ustedes allí pueden ver el mapa de Sudáfrica, donde básicamente se separan las zonas que quedan al este, que son las de lluvias de verano, que fue donde nació el Dohne, las zonas más hacia el centro, que es la zona árida, y la zona suroeste de Ciudad del Cabo, que es la zona de lluvias de invierno. Y el Dohne en alguna forma fue, digamos, copando las tres diferentes zonas. Okay. Right. Now, how did we get the name Dohne? That's always a question they ask me. It's named after a missionary who came, a German missionary, who came to Stutterheim in 1836. His name was Dr. Ludwig Dohne. So the town, the mountain behind the town got his name. The railway station, in 1890 when they built the railways, got his name. The research station was established near the station, got its name. The sheep at the research station got his name, so it's Dohne from a German missionary. Interesa que ustedes conozcan, digamos, dónde salió el tema del nombre Dohne. El Dohne, el doctor Ludwig Dohne era un misionero alemán que estableció una misión cerca del pueblo de Stutterheim en 1836. Hoy la montaña detrás del pueblo lleva su nombre, la estación del tren se pasó a llamar Dohne también, el instituto de investigación se llama Dohne, o sea, hay un reconocimiento claro de la zona a la labor desarrollada por este misionero, y la raza desarrollada en Dohne terminó llamándose el Merino Dohne. The parent of the breed was the German meat merino from Germany that we imported in 1932 and made it to the local sheep breed, the local merino ewe, which was basically a pepentine. Aquí pueden ver las razas, digamos, que han sido los contribuyentes principales al Dohne merino. En primer lugar, se importaron carneros merino alemanes de carne. What year was 1932? 1939. The rams came to South Africa in 1932 to Elsenburg, and then we brought them up to Dohne in 1939. Las primeras importaciones comenzaron en 1932 de esos carneros alemanes de carne, y a la derecha están las típicas ovejas merino de tipo Pepin, que eran las que prevalecían en la zona. Now that mating was only done once, and the interbreds, the half-breds, were then interbred with each other. Each generation selected for the characteristics that we wanted to develop. Bueno, después de estas cruces iniciales, se siguió
forma subsecuente en siguientes generaciones, entrecruzando y seleccionando muy claramente por lo que ellos deseaban como tipo de animal. Okay, these are some of the characters that were started. Mr. Kotza was the initiator. He had the vision and he started the program. A few years later, the farmers in the district, they were his friends, and he enlisted them to help him develop the breed in a few private studs. Mr. Featherston was the first one. Bueno, una forma, un reconocimiento al iniciador de lo que fue el programa de mejoramiento de la raza doble propósito, buscando tipo lana fina y bien adaptada a esas condiciones. Posteriormente, bueno, la primera cabaña privada fue en 1942 en esa estancia, y bueno, luego siguieron más criadores, pero reconociendo a este señor Kotze como un elemento clave en el desarrollo del programa de mejoramiento. Now this is an interesting picture of Dohne Merino sheep on Mr. Featherston's farm some years after he started. And it's interesting that already by 1948, which was 6 years after he started, he obtained the South African record prize for his wool. Esta es una foto histórica que muestra en los primeros años la cabaña Featherstone, y pocos años después, en el 48, con este tipo de lana logró los mejores precios, digamos, por de lana obtenidos en el SAP. That's one of the first sires used to produce the Dohne Merino. It was born in Germany, got a prize at the Munich show, a very big ram. As you see, it weighed 136 kilograms as an adult ram, and that's the type of ram we use to introduce the growth rate and the reproduction into the new breed. Este fue el carnero importado primariamente en el 32 de Alemania, y fue padre de una familia famosa que era muy fértil. Este carnero había sido seleccionado por antecedentes de fertilidad, pesaba 136 kilos y había sido campeón de una exposición en Alemania, ¿no? Okay, the next series of pictures are just some of the historic pictures. We formed the Breed Society. We had enough members in 1966. So in 2016, in 3 years' time, we will be 50 years old, the society in South Africa. We immediately launched new and innovative breeding systems and the principle of production recording, measuring our sheep. Bueno, recién en 1966 se formó la Sociedad de Criadores en Sudáfrica, donde un poco los temas claves estratégicos eran que pretendía estar desinhibida de los sistemas tradicionales y que fuera capaz de adoptar métodos novedosos. Fundamentalmente, hace referencia a las mediciones y a los récords de producción como un elemento central de la raza. We were so fortunate that we didn't have a tradition of merino breeding, which would have inhibited us. We were a new group of people looking for a new product. And so we were able to incorporate very new ideas, innovative ideas. Tradition is a very, I think, a principle that holds us back if we put too much emphasis on tradition. Afortunadamente, de acuerdo a su opinión, no tuvieron en su inicio involucrados a productores de merino con mentalidad más tradicional, lo cual les permitió, digamos, introducir ideas muy renovadoras en el tema de crianza de la raza. So, by the end of the first year after we formed the society, we had recorded 36 breeders already, with a total of 2,500 ewes, which is a very small and inauspicious start. A
final del primer año ya existían 36 criadores y ya estaban registradas 2.500 ovejas, lo cual claramente es un éxito, ¿no? So we set ourselves a few goals to improve, and these are very important goals that you will set yourselves, I think, with your society that you have formed. You set goals to contribute to the cash income of commercial breeders. That's the most important principle, the cash income of commercial breeders. Bueno, entre los nuevos roles que definió la sociedad desde su comienzo fue mejorar la productividad general, pero es importante ver qué puntos específicos le pusieron mayor énfasis. El primero era claramente relacionado al ingreso de los productores comerciales, o sea, establecer objetivos que contribuyeran a que el productor comercial, digamos, ganara más dinero, ¿verdad? So to achieve that, we set our goals to be better sheep and use the most advanced systems in order to do so. And in the process, we had to motivate and educate our breeders. That's a very important aspect. O sea, la idea de la sociedad era incluir los sistemas que en ese momento eran más avanzados de selección y mejoramiento, que incluían registros de productividad y ranking de los animales por índice de producción, pero hubo una etapa muy importante inicial que fue el tema de motivación y educación, tanto de los criadores como de los clientes. So there were principles that we had to adhere to. Rear your sheep in large homogeneous groups. In other words, don't split your groups, your lambing groups. Secondly, rear them in a strict commercial environment so we can assess the ability on a commercial farm. Because only in that way can we identify the most productive sheep. Bueno, los principios fundamentales para el tema que ellos consideran sumamente importante para la crianza y la evaluación de animales jóvenes, primero que se críen en grupos homogéneos, que no haya división, digamos, de grupos que pueden alterar, digamos, el tema de registro de producción. Segundo, que sean en un ambiente estrictamente comercial, parecido al de las condiciones en las cuales van a trabajar los carneros, porque ellos entienden que solamente de esta forma se pueden identificar los animales que están mejor adaptados al sistema de producción y que a su vez tengan alta productividad, ¿no? So there were certain things that we tried to apply. Quality control to ensure that the sheep that we did offer for sale were up to standard. So for that purpose we had to appoint assessors. Like Roberto is your assessor in Uruguay. He's fully qualified with lots of training. And every now and again we had to revise our selection objectives. That is a very important principle. As markets change, maybe our objectives have to be modified, and we have to maybe change the standards for ram selection when and if it becomes necessary. Bueno, uno de los aspectos muy importantes de todo este esquema es el control de calidad, que incluye el nombramiento y utilización de asesores y supervisión de servicios de inspección. Me mencionó a mí, pero en realidad hicimos con Daniel el curso en Australia, que nos dieron una autorización de operar como asesores. Pero el segundo tema es la revisión periódica de los objetivos de selección y el tipo racial. No es algo que tenga que permanecer constante de por vida. Y después, cuando es necesario, adaptar todas las normas y estándares. Por ejemplo, si se precisan cambios en los índices de selección de animales, ¿no? So, what were the elements that assisted us in achieving our goals? First of all, training and education. We felt that was very important. So we instituted 4-day workshops or courses to train assessors and to train breeders and to train
the professional sheep and wool officers in our country. We expanded those courses to all the different venues in South Africa later on, also then to universities and agricultural colleges for students. Very important to involve students in your own operation, and then also for commercial breeders, one-day workshops. And these courses were upgraded all the time as we got new technology that we could apply. Un tema que la Sociedad de Criadores de Sudáfrica entiende fundamental es todo lo relacionado con el entrenamiento y la educación a diferentes niveles. Por ejemplo, allí relata cursos anuales de 4 días que comenzaron en el año 66 para asesores, criadores, estudiantes, técnicos, clasificadores. La realización de cursos anuales en diferentes eventos para poder cubrir todo el país. Cursos, jornadas de trabajo para productores generales y otros tipos de cursos adaptados a todo lo que son progresos en materia de mejoramiento y tecnología. O sea que el tema cursos lo resalta como una herramienta poderosa de promoción. So you mentioned this, that courses are a very powerful tool for promotion. It's part of your promotion exercise. Right. This was a controversial issue long ago, but very soon we were obliged to stop competitive shows and championships because they did not, our breeding system did not permit us to take sheep out of their groups for artificial preparation. And we didn't want to expose ourselves to the opinion of a single judge. Our criteria was performance, measured performance of the sheep, not somebody else's opinion of what a sheep should look like. Bueno, un tema que claramente llevó mucho debate en Sudáfrica fue la discusión que llevó a que en determinado momento la sociedad decidiera o se viera obligada a tomar la decisión de que no se participara compitiendo en exposiciones tradicionales. Ellos entendían que la competencia de alguna forma era incompatible con el sistema DUNI de registros y demás, por lo cual lo eliminaron en el 77. This is a natural consequence of selecting on performance. The people that want to measure their sheep don't want to prepare them artificially for shows. And so it was a unanimous almost decision of all the breeders that they would stop shows. But then we could eventually institute alternatives to give us the promotion that we needed. And I'll mention a few of those. Bueno, la no participación en exposiciones, digamos, en términos de competencia, y decía anteriormente que si están basadas en un sistema de registro de producción, no tiene sentido basar en la opinión de un solo jurado sobre qué es lo mejor o qué deja de ser mejor, sino que esto creó nuevas oportunidades de promoción diferentes al sistema de competencia tradicional de animales en exposición. Sorry. So there was era una introducción de premio al mejor criador. Can you explain what is it? What is this? The best breeder? This one? Yeah, top breeder award, sorry. We had to introduce an alternative award for people that were doing extremely well. And so we have it still running today, a series of top breeder awards, and those awards are won by people that comply. We have an objective set of criteria according to which our breeders are judged on their performance, and the ones that get the highest marks are the ones that are then nominated as the top breeders.
on a biennial basis. Firstly, in a regional basis, and those regional winners then compete next year for the national award. No, yo le preguntaba porque nos explicara un poco más cuál era esa otra alternativa que habíamos manejado, que es un premio que se da cada 2 años, de acuerdo a una cantidad de criterios que ellos manejan y se puntúan diferente, al mejor, lo que se considera el mejor criador, ¿verdad? Que está más que nada basado en factores de producción o tasas de señalada, etcétera, etcétera. Okay, and there are a number of other exercises that you can apply to get good promotion. Field days, exhibits on national agricultural shows. You don't have to compete in a competitive class, but you organize an exhibit to illustrate the potential of your sheep by displaying ewes and lambs, displaying slaughter sheep, prime lambs, displaying fleeces, and introducing your system by the means of posters or even videos and things like that, which are very effective on agricultural shows, just as effective as a judging competition. Un tema muy importante que de nuevo está enfatizando es un poco cuál fue el criterio de ellos en materia de exposiciones. No fue de no asistir, sino de no asistir a la competencia, digamos, tradicional de juzgamiento, sino que eso se transformara en días de campo y en exhibiciones de animales a nivel de una exposición, a los efectos de promover, digamos, la producción potencial. Por ejemplo, llevan corderos con sus madres, grupos de animales, etcétera, y sobre todo promover el sistema que ellos usan, en el cual está basado todo el programa de mejoramiento, que es registrar la producción, objetivamente. And it's very important to publicize your successes. Media publicity, news articles, pictures, as many as possible, as often as possible in the media. Websites, very important, especially now that everybody's got access to the internet. And finally, we started quite soon in our careers with international outreach, which eventually meant that I met my friend. Bueno, independientemente de otro tipo de actividades que se pueden desarrollar a nivel de exposición, que allí se muestran, él pone mucho énfasis en el tema de la publicidad. Publicidad en medios, donde aparezcan novedades, artículos, fotos, etcétera, etcétera. Sobre todo utilizando técnicas más modernas como bueno, websites a través de internet, lo cual permite a su vez una proyección internacional más grande de la raza y del programa de mejoramiento. This is very important. If your breed is a success, which ours was, the promoters and the sponsors come to you and want to help you with cash, with financial resources in order to do your promotion. Y allí en la parte amarilla a la derecha abajo es un tema que él resalta notoriamente, que es el tema de que si todo el programa es exitoso, comienzan a aparecer sponsors y patrocinadores, que obviamente con el aporte monetario, de la forma que fuera, son muy importantes en todo el tema de promoción de la raza. One of the things the society had to arrange were ram sales, and that evolved over the time to a system that is working very well today. We had a problem in the beginning that our rams were too well prepared for the sale, and that gave rise to problems like wool length and cosmetic shearing, if you know what I mean, trying to disguise the conformation post under a long fleece. So we had to deal with those problems, and we had to put in measures to correct that. Uno de los temas que claramente la sociedad se tuvo que ver involucrada era el tema de venta de carneros, ventas especiales de carneros, que comenzaron en 1969 y
y ya de entrada aparecieron algunos problemas relacionados sobre todo con la preparación artificial o muy excesiva de los animales a ser vendidos por todo lo que era, bueno, lo que se llama esquila cosmética, todo el arreglo de animales en una forma un poco más artificial para la venta en esa oportunidad. So one of the most important things was to set a maximum of 6 months wool growth for rams on sale. That was a very important improvement because it shortened the time of preparation and you could see the conformation far better under a shorter fleece. Una de las medidas más importantes se refirió al hecho de que en las ventas manejadas de esta forma, el máximo de meses de lana no superara los 6 meses. Entendían que con eso se acortaba el tiempo de preparación de animales en términos de lo que podía hacer acomodar el vellón y lo que él llama esquila cosmética, ¿verdad? De arreglo de temas estructurales o de conformación del animal. So that means we had to define the sharing dates for each sale. That worked very well. You had to share your rams within a defined period. If people wanted to cheat, then we had an inspection service, and you had to sign a certificate that your rams were shorn on that specific date. And if they looked wrong, we could come back to the inspectors. The other thing we did was to establish the order of sale according to the number in the year tag. You know, many farmers, when they put rams on the sale, like to organize the order of the sale the way they think that would serve their purpose to get better prices. But to cut all that out, we just said, offer your rams in end tag number order. Bueno, un tema importante se refería, manejándose ese criterio de límite de 6 meses de lana, el tema de la fecha de esquila. Claramente tenía que hacer una fecha tope de esquila antes de la venta, y para ello se instrumentó también un control de esquila para carneros para evitar que hubiera algún mal manejo de este tema. Y ellos encontraron que era mejor armar catálogos de los animales ordenados por número de caravana y no por un orden que normalmente establecía el criador de mejor a peor en materia de calidad y de precio. This is very important. We adopt the principle of a pre-sale inspection by a team of assessors on each sale, and then as soon as we had the information and the data, our catalogs incorporated performance data, but we were the very first big society to ever do that on public sales. Un tema importante es que existe a su vez una inspección rígida preventa en este tipo de ventas por asesores calificados por la Sociedad de Criadores. Y también lo otro importante es que a medida que empezaron a aparecer datos de performance, EPD, etcétera, se incorporaron muy rápidamente a los catálogos de venta, y fue la primera sociedad de criadores en hacerlo. Now, the few things I think I'll just highlight that made us a success. First of all, we all had a common goal to pursue the breed objectives. That's very important. Secondly, we avoided pressure groups, cliques of people that wanted to impose their own opinion on the society. So we wanted the spirit of harmony and mutual cooperation. That was very important. Bueno, algunos aspectos que desea destacar que aseguraron el éxito del funcionamiento de la Sociedad de Criadores. En primer lugar, el hecho de que hubiera un objetivo común compartido por todos los participantes, con objetivos bien definidos por todos, de forma tal que funcionara como un equipo y no con gente individual, digamos, haciendo lo que le parecía correcto a cada uno, ¿no? Sin presión, sin grupo de presión, eliminar todo el tema de camarillas, etcétera, etcétera. O sea,
tratando de impulsar lo que ellos entendieron muy importante, que era la armonía de funcionamiento dentro de la sociedad de criadores. So that naturally implies that if you're a Dohne breeder, the breed itself should take preference over your personal aspirations. It's a very difficult principle to apply to some people, but it's a very important one, because that will bring eventually the fact that our decisions are then made by consensus, and we don't have people opposed to one another. So it's a motivation by the leadership. Bueno, un tema de hacerlo operar, pero que permanentemente ha estado impulsado por la sociedad, es que la gente actuara sin egoísmo, de forma tal que la raza estuviera por encima de los intereses individuales de cada uno de los criadores, ¿verdad? De forma tal de que en esa forma de funcionamiento todas las decisiones alcanzadas históricamente por la sociedad fueron por consenso, sin necesidad de votar. Okay, these are a few more aspects that ensure success. In addition to promoting the sheep, promote the system, because we've got a very, very effective system of breeding that we developed over many years, which Australia inherited from us, and which you are applying in Uruguay today in exactly the same way. So promote your system. We've mentioned education of breeders and assessors, that's very important. Appointment of influential people who are respected by the industry to be your assessors. And if you have contentious measures, like, for instance, I said, cutting out competitive shows, use those contentious measures to actually spearhead your promotion. Explain to the public why you're doing it, and you will find you'll get a lot of support for those contentious measures. And then, of course, publicity. Publicize your successes. Esto es un pequeño resumen, digamos, de lo que ellos entienden que aseguraron el éxito de la Sociedad de Criadores. Digamos, no solamente promover la raza, sino poner un énfasis muy importante en la promoción del sistema Dohne, que incluye, bueno, todo lo que ellos entienden como componentes importantes del procedimiento de un plan de mejoramiento genético. Importante también todo lo que son los procedimientos y acciones de educación de criadores y asesores. Es claro también que cumplen un rol sumamente importante los asesores que están en el medio y que tienen influencia sobre productores y criadores. Medidas innovadoras y de vanguardia en la promoción de la raza, que es otro tema que ellos entienden que tienen que tener un peso muy importante, y bueno, exposición media constante en los medios. There we are in your... Exactly, you are. Alberto and Daniel. In Australia, at the workshop we had at Far Valley Stud in Arthur River, Western Australia. Estamos Daniel y yo en el curso que asistimos en una estancia Far Valley, ¿was it? Far Valley. Oh, Far Valley. Sí, en Australia del Oeste, que creemos que es un tema que deberíamos pensar en adoptar en algún momento. Okay, the next series of pictures are just some historical pictures, and then I've got pictures of Dohnes in different parts of the world. You will see the type of sheep we produced early on. I mean, this is a shocking sheep. Not the type of sheep we want today, but we had to start somewhere, and we had to evolve, and we did so over the years. Bueno, ahora va a ser pasar una serie de fotos antiguas y más modernas y en otros países, comenzando en el 51, que fue un carnero en el 65 muy importante, que obviamente no es el tipo de Dohne que estamos buscando hoy, pero que en su momento era un carnero de referencia, ¿no? And you will see how the type evolved. Now, over the years, it improved, except we had a very poor sheep in 1973. That's not the type of Dohne we want. Far too many wrinkles, far too dense fleece, dumpy short legs,
No, we don't want that type of sheep today. That's a bit of a... Esto fue un poco la evolución también del 69-73, en particular la foto esta 73 no es un animal que a él personalmente le guste, entiende que es un animal que no cumple los requisitos del típico Dohne, muy arrugado en la zona del frente. Okay, so gradually our type improved to the more recent years where we got a reasonably good type of sheep. Interesting that this sheep here is the sire of the first embryos from Mount Alma, from South Africa that went to Mount Alma Stud in South Australia. And this sheep was a brilliant sire. It gave us outstanding results in South Africa as well as in South Australia. Bueno, aquí simplemente otra serie ya más cercana, hasta el 2005. Destaca en el 2003 un carnero de una cabaña cuyos embriones, hijos de ese carnero, fueron a una cabaña australiana llamada Mount Alma, que está en Adelaide, y que ha producido, porque tiene un joint venture Mount Alma con ese productor sudafricano, que produjo muy buenos animales y una mejora muy grande en el tipo de lana. Un animal de muy buen tipo, buena conformación, buen tamaño. Right, now just a few commercial sheep in Africa, in South Africa. And every time I've got a little map to show you where that picture was taken, what part of South Africa was taken. These are about 9-10 months old ewe hobbits after we've done the day's classing. Those hobbits are commercial farms. They're not stud sheep, they're commercial sheep. Estas son majadas comerciales que están, así lo marcó en el mapa, en la zona que está, en la zona de lluvias de verano, y ustedes pueden ver pasturas no muy buenas. Son borregas, 18 months old. No, they're 9 to 10 months old. 9 to 10. De 9 a 10 meses de edad en condiciones comerciales. And this is off that sour field that I talked about. Y ese es el tipo de pasto de muy baja calidad, el Sauerfeld, ese que tiene muy baja calidad nutritiva, ¿no? Eastern Free State, right up here, it's also a high rainfall, sour grassland, up here near the border of the Drakensberg Mountains and the Orange Free State. Bueno, allí otro ejemplo de una majada comercial más al norte, también en zona de lluvia de verano. Yeah, those are also year-old hobbits. Sí, borregas. This is in the arid area of the central Karoo. You can see it's very dry, right there, at the Grootfontein Agricultural Research Institute, where we are running a fine wool Dohne stud. They're extremely productive sheep that run in that stud at Grootfontein. Esta es una majada en otra zona, una zona muy árida que se llama Karoo. Allí se está desarrollando, como ven, obviamente en una condición muy pobre en términos de nutrición, y allí se está desarrollando un núcleo de un Dohne súper fino que ha tenido mucho éxito en su planteo, ¿no? Western Cape, winter rainfall area, mixed cropping and sheep. That's more or less near where I live, down there. And this is good nutrition. The sheep are very big and the sheep produce a really high percentage of lambs. Reproduction is very good in this area. Esto es en otra zona, la zona al oeste de Ciudad del Cabo, con lluvias de invierno, ya zonas mucho mejores, donde se mezcla de producción animal y agricultura, con ovejas claramente mucho más grandes, pero destacando muy alto el tema de la tasa reproductiva de estas majadas. How much would be the percentage? Of land? Yeah. Average in our area in that district is about 130. Some farms go over 150. Under natural conditions.
Le preguntaba más o menos qué índice promedio podía haber de tasas señaladas en esa zona. Dice que el promedio podía estimarse en 130, obviamente con algunas variaciones, ¿verdad? This is now right on the coast. You see, on the west coast. Behind this is the ocean, Atlantic Ocean. So we're right on the seaboard. It's very sandy, like dunes, coastal dunes, but they thrive in those conditions as well. So it shows how adaptive they are. En este caso está mostrando otra embajada comercial que queda allí también en la zona del oeste, Ciudad del Cabo, pero contra el océano. Enseguida detrás de todo ese monte que se ve está el océano, y son en general zonas que tienen dunas y suelos bastante arenosos, pero básicamente quieren mostrar la adaptabilidad que tiene la raza a muy diferentes condiciones de producción. That is a better area, slightly inland from the coast, in the Malmesbury district, which is a good grain sheep mixed farming area. That's a group of young sheep, maybe just ready to mate, about 15 to 18 months of age. Este es otro lote de borregas en esa zona con lluvias de invierno, con obviamente condiciones de producción mucho mejores, donde predominan sistemas de ovejas y agricultura. This is a stud that I've been involved in for many years, the Swatcoat stud in the Caledon district. That man is Michael Swat. He's just this year won the regional award for the Western Cape. He runs his stud in a very precise way. It's like a model for all of us to follow. Bueno, esta es una foto de un plantel que él asesora personalmente, que tiene muy buena performance y que este año último fue el que ganó el premio ese al mérito en todo Sudáfrica. Okay, we jump to Australia. 1998, the first embryos were sent to Australia. The first lamb was born. That's the very first lamb born in Australia in 1998. He's the son of Jeff Beck. His name is also Cameron. And there's Alex Leach, who was the first person that made the decision to import embryos from South Africa. Ahora pasamos a Australia, donde está mostrando los primeros corderos Dohne que nacieron en 1998 a partir de importaciones de embriones directos desde Sudáfrica. Y estos fueron los dos primeros criadores en Australia del Oeste, Jeff Beck y Alex Leach, que fueron los que trajeron los primeros embriones. Este fue el primer cordero Dohne nacido en esa área, ¿no? The Dohne's adapted so well in Australia. The conditions are better than in South Africa on the whole, and it has really taken off extremely well. This is near Esperance on the south coast, about 500 kilometers east of Perth. Those are young sheep, hoggets that lamb for the first time. They were mated at about 12 months of age, dropping lambs at 18 months of age. Es First cross hoggets, you see it once. Son borregas de primera aparición, F1, en Australia, en una zona de 500 kilómetros al este de Perth, ahí sobre la costa, y de muy buena performance. Y bueno, fíjense. I said they were mated at 12 months of age, and they lambed at 18 months of age. Que fueron carreras al año, esta es la primera. And they first crossed Merino Dohne. No, sorry, forgot. Que él entiende que en general en Australia, en términos promedios, las condiciones para producir ovejas en general, pero el Dohne en particular, son mucho mejores que en Sudáfrica. This is South Australia. Esto es en Australia del Sur. North of Adelaide. Very good sheep country. Buen zona para criar ovejas. This is the Murray River Valley, near Chuka, a flock belonging to Bruce Barnes Webb. Es en el valle del Murray River, también en Australia.
And this is Mount Alma, South Australia. And this is the joint venture that we set up with the South African breeder. And it's not always good there. You see, you can't dry that country was that year that we took that picture. Only dust and stones in the paddock. And yet the sheep seem to be still alive. I don't know how, but they were surviving quite well. This is a ram sale that we all attended in 2010. And there's the joint venture partner, Bernard de Toy, and his sheep and wool consultant, Stefan. And there am I with Ike and Eric, young Eric Ashby. Esta es la cabaña Mount Alma en Australia, que queda al este de Adelaide, que en general llueve mucho, pero en este caso particular le saqué una foto porque claramente era una seca terrible. Este fue el primer caso que él promocionó a su vez o intervino en la formación de un joint venture entre Mount Alma, cuyos dueños son estos dos que están con él allí, junto con el criador sudafricano, que es el primero allá de la izquierda, ¿no? Y han tenido mucho éxito, y eso es parte de la venta de hace unos años. I was so impressed the day that we put those rams out in their pens to see 112 rams, I think it was, of that caliber, of that standard. So uniform, so excellent. I almost was brought to tears with emotion, if you know what I mean. I'm so proud. Bueno, estamos muy orgullosos en esa venta porque hubo 112, 120 carneros, pero todo de excelente calidad, como se ven allí, a grado tal que se sintió muy emocionado por haber visto o haber ayudado a colaborar en este emprendimiento. Okay, that's West Country in the springtime. This is a recent competition in Tasmania where this person, Richard and Sarah Johnson, for 2 years running now, they won the block test with crossbred Dohne lambs. That's another function that the Dohne will have as a prime lamb mother, mated to a terminal sire, lead sire. You get excellent results. So these are Dohne cross Dorset lambs, and they got near perfect scores, and they won against many other meat breeds in that competition. Este es un tema muy interesante que sale un poco de lo común y de lo que veníamos hablando hasta el momento. Es un tema que, por ejemplo, ha funcionado muy bien en Tasmania, donde estos criadores Johnston han ganado sistemáticamente o 2 veces el concurso, digamos, de corderos en el gancho con Dohne, o sea, sobre hembras Dohne, utilizando como raza terminal el Dorset, y esos corderos son los que se ven allí. Él destaca que este es un rol muy importante que tiene el Dohne, que puede servir como raza maternal sobre el cual echar razas carniceras terminales para ir toda la venta. I think I'd just like to mention that it is not necessary to use terminal sires on Dohnes. They can produce excellent prime lambs in purebred, self-replacing flocks. Dice que no necesariamente para obtener buenos corderos es necesario terminar cruzando Dohne con razas terminales, sino que de acuerdo a su experiencia es posible lograr muy buenos corderos con Dohne puro, lo que ellos ponen especial atención o resaltan como ventaja, que son majadas autorreemplazantes, ¿verdad? So now we go to New Zealand briefly. It was a very, very cold year that I was there after a snowstorm. A lot of the farmers were isolated on their farms, and so we were actually inhibited by the weather. But nevertheless, those are Saxon Merinos. You all know what Saxons are, little small fine wool sheep. Saxons in Australia can only be mated at 4 tooth, but when you put the Dohne on, you get a nice big boost in size and it's bigger. Este es un caso, bueno, nuevo, estamos hablando de Nueva Zelanda, donde se ve una F1 del típico merino saxon que existe en esa zona sur de Nueva Zelanda, que por supuesto es muy fría,
bueno, que aumenta el tamaño del saxon típico. El saxon típico es un animal muy pequeño, de lana muy fina, que normalmente en esa zona no se encarnera hasta los 4 dientes. That's a tour we did, various places we visited, promoting the Dohnes. We put those rams in a trailer and fleeces and a lot of things. We toured the country South Island. Now those are purebred Dohne rams, bred by Martin Patty. This man is Lau, he's a rugby coach. He's also doing training. Corriedale Dohne hoggets. I was very impressed with those because they had really lovely, soft, long, fine wool. Not fine like Dohnes are, but from 29 microns they reduced the hoggets to about 22. That's a big decrease in fiber diameter. And there's another picture of the Saxons. Esto es parte de todo un ejercicio promocional que hicieron en Nueva Zelanda. Llevaron todos esos carneros en un trailer y fueron viajando por todos lados para mostrarlos y para entusiasmar a los criadores. Allí son fotos de diferentes lugares. En la foto abajo a la izquierda son las cruzas Corriedale Dohne, las F1, donde bajó de 29 a 22 y algo de micras. Y después de nuevo las cruzas con el merino saxon, ese merino más chico. We've had Dohnes in the Falkland Islands for a number of years now, and they're extremely satisfied with the results. Those ran... Porque si no van a la guerra. Pero a las Malvinas pudieron ir directamente embriones de Sudáfrica, y aquellos son carneros nacidos de ese tipo de embriones. Y bueno, y estas son las condiciones típicas, digamos, patagónicas de lo que es la producción en esa zona. Same type of environment, except that look at these nice young weather hobbits, almost ready to slaughter already in the Falklands. They're really nice condition, young lambs. Y bueno, otra foto de una embajada allí en Malvinas y un grupo especialmente selecto que muestra allí abajo, que son borregas, ¿no? New hoggets. New hoggets, yes. Okay, now we come to Uruguay, our home country. These were pictures given to me by Roberto in 2006. You gave me these pictures some time ago. Already you're breeding very good sheep. Okay, these are more recent pictures down here. You could talk about these better than me. No, bueno, esta es una foto de Uruguay que en un momento me pidió, yo le mandé fotos de 3 árboles, fue en el año 2006, y bueno, fotos generales de diferentes majadas y a un precio medio destacado. Okay, the same thing, there's a lovely sire, very good ram at the top there, some of his progeny. Ese fue uno de los muy importados. This one, Cameron, was it 21? The one we bought to Jeff Beck. Oh yes. Was Marcelo was, remember? And it was an Australian ram, and the progeny, a very good ram. Yes, that's great. Okay, just another picture of some nice views. This I just got from some internet, I think, and it just impressed me that you're already doing some basic research to compare the Dohne, and this was, I think, for ovulation rates. And in every case, the Dohne was far better than the Bruce I was compared with. Body weights, you can see they're much better. Ovulation rates were much better. So I was impressed to see that you're already far advanced in making the comparisons that are necessary to promote your sheep. Este es un trabajo realizado por Menchaca y Pinsac, son ¿de dónde son? Independiente. Bueno, pero se muestran las tasas ovulatorias de diferentes genotipos, donde claramente también se destaca el tema del Dohne, y él ve con muy buenos ojos
que Uruguay haga, digamos, en nuestras condiciones este tipo de experiencia para ir juntando información local. Well, that concludes virtually my first presentation. We'll just leave that on if you want to read it. But we are often criticized by merino readers to say that our wool is not up to standard. And I would just like to refute that, because today in South Africa I think we are producing wool that is superior to the merino wool in South Africa. So there is no possibility that we have to apologize for our wool. We've got outstandingly high quality wool on Dohne sheep today. Remember, they are basically a dual purpose breed producing meat, but with that magnificent fine wool. Thank you for this. I'm happy to answer questions. Yo simplemente lo dejaba para el efecto que lo lean, digo, pero el punto básico del mensaje de lo que está escrito aquí es que muchos consideran al Dohne de forma de un poco de denostarlo como que es una cosa no pura y que no llega a competir con el merino, lo cual, de acuerdo a lo que él opina y todos los datos que tenemos, no es así, ¿no? La idea ahora sería si hay alguna pregunta específica, digamos, sobre lo que fue la primera parte de la charla. Y después, bueno, sería continuar con la otra parte, que sería específicamente el tema de selección, que sería como una parte introductoria a lo que vamos a ver. Creo que está parando la lluvia. Lo que veríamos en la... Tenés razón. Bueno, ¿alguna pregunta? El Dohne fue creado en una zona de mucha lluvia de verano. O sea, ¿qué parámetros de precipitaciones utiliza? Unidad de temperatura y eso relacionado con el desafío parasitario. Cameron, the question is, you mentioned that the origin of Dohne is in the, in an area of summer rainfall. He would like to know exactly what sort of volume of rain you're talking about, the humidity, and if in that area there are problems of internal parasites. Yes. The Dohne research station, average annual rainfall is 800 mils per annum. 800 milímetros por año. It falls in the warm season, so external and internal parasites are a severe problem. Eso más que nada cae en el verano, de forma tal de que sí, realmente el tema de parásitos externos e internos es un grave problema en esa zona. Any more questions? Talking about external parasites, we have a thing called blowfly, which the fly lays eggs in where you get fleece rot, where there's incorrect type of wool. Maggots develop and eventually they can eat the sheep right up if you don't feed it. You don't have that fly in Uruguay, you're very lucky. Dice que en esa zona existe mucho el problema de mosca, que no es claramente la misma mosca que acá, es la Lucilia cuprina, que es la que, bueno, deposita personas que permanezcan una por poco tiempo y ahí se desarrolla luego problema de freeze rot y posterior bichera que llega a matarla. So it's very important to breed sheep with the correct type of wool that does not develop fleece rot or stain in a humid or wet climate. And we have done that by constantly eliminating, for the last 70 years, every single sheep in every stud in that area that had a body strike, a strike of blowflies. And just by eliminating that sheep, we've developed a sheep that is very hybrid resistant and with the type of wool that will resist this fleece rot that causes body strike. Dado que ellos tienen ese tipo de mosca que realmente es muy embromada y puede causar la muerte del animal, ellos
sistemáticamente en los procesos de selección eliminan todos aquellos animales que tengan focos de fleece rot, que es ese vellón podrido con color amarillo, verdoso, lo que fuera, para que justamente ese problema sea minimizado respecto a lo que es la selección común. Any more questions? I have one. What about the foot rot in that area? Yes. Because here in Uruguay, I've seen foot rot there. It's not a major problem. We haven't, obviously, the same principle applies. Sheep that consistently get foot rot are always culled. That's a very basic principle. But it's not the same importance as blowfly. There's much less foot rot than the body sizes. Because we have dry intervals between rains. The rains are conventional rains like we had this morning mostly with thunderstorms. And of course we have a very dry winter with lots of frost. And that does have the ability to, foot rot's not a major problem. Claro. Bueno, yo le preguntaba si en esa zona, como es un tema más que acá mucha gente obviamente tiene esa duda o de saber qué es lo que pasa, dice que para ellos en esa zona, con lluvias de verano, que son tipo lluvias así, media concentrada, enseguida para, pero ayudados por un invierno que es muy frío y seco, ellos consideran que el foot rot allí no es un problema, y mucho menos comparado con el tema de la mosca Lucilia cuprina, esa que, como les digo, ya acá no la tenemos, ¿no? The question, Cameron, is if you in South Africa do you mules? No, they stopped using one. No, we never merinos mule. Some of the merinos used to mule. We don't mules anymore. And in Australia, since they've introduced the Dohne, there's no necessity to mules in Australia anymore, and that's a good thing because animal rights people say mules is out. You can't mule your sheep anymore. Even if you want to, you can't do it anymore. And so we're selecting in Australia, the big promotion there is big rich, no, not too much wool underneath the tail. They've got nice beard rich, so the incidence of fly strike on the tail with Dohnes is very minimal. La pregunta que hace Ignacio se refería a la operación de mules. Yo no sé si todos saben qué es la operación de mules, pero en Australia, justamente para evitar el ataque de esa mosca en zonas que permanecen húmedas, en la zona de los cuartos y cercanos a la ulo, además ellos cortan el cuero en una operación bastante cruenta que determinó que grupos de ambientalistas como el PETA hayan hecho una campaña que ya lleva como 10 años contra el hecho de que se haga mules. Con el Dohne, debido a que no tiene arrugas atrás y ellos buscan a su vez al seleccionar que no tenga mucha lana en esa zona, no es preciso hacer la operación de mules, lo cual es buena cosa desde el punto de vista comercial. Lo siguen haciendo algunos criadores de merino, pero no es la mayoría. ¿Alguna otra pregunta? What proportion of the national stock of ewes in South Africa would be Dohnes? I would say about 50% of the wool sheep flock are Dohnes, and it's very much regionally based. Where in the Western Cape where I live, 80% of the sheep are Dohne merinos because it's so suited to that environment where they can produce fine lambs at an early age. On the Southfield areas of the eastern side of the country, in the grassland, probably majority are Dohne flocks. In the central area, which is a dry, arid area, that's the merino headquarters. And they're basically mostly merinos in the central area of the Karoo. But I would say
course, you must understand in South Africa the Dorper sheep, which is a meat sheep, forms a very high proportion of the national flock. La contestación es que de la población de ovinos con lana, porque hay una cierta proporción de ovinos sin lana, sobre todo en la zona árida, estima que el 50% de la población de ovinos con lana es Dohne, con variaciones entre regiones, ¿verdad? En la zona donde está él probablemente llegue al 80%, en otras zonas menos, y donde es la zona donde realmente el merino se destaca es en la zona más árida, esa del Karun en el oeste, que es la zona más merino, y donde a su vez han entrado razas como el Dorper, que son esas razas originalmente de cola gorda, sin lana, adaptadas a zonas muy áridas, que obviamente son para africanos, pero no una procedencia esquilada. Me interesa una raza reproductiva de Sudáfrica de ambiente medio, diario y muy mejorado por los comerciales. No entendí. Creo. ¿Cómo? Creo, señalado. Sorry, what could be an average lambing percentage of Dohnes and range? For stud sheep, I can give you the average annual lambing percentage for the last 20 years, because we've got records of that. And for our studs, the average is around about 110 to 112%, but that's taking all environments into consideration. The eastern environments are lower lambing percentages because it's a low nutrition, but where I live in the Western Cape, which is a very good area, our average lambing percentages, commercial flocks, is between 130 and 150%. Dice que ellos llevan registros sistemáticos en los planteles Dohne, y te puedo dar los datos exactos de los últimos 20 años, donde el promedio está entre 110 y 112. ¿No? Eso obviamente abarca regiones más pobres a regiones buenas. Las regiones buenas donde está él, los índices de edad son superiores a eso. It's very much a management issue, lambing percentage. If you're a good sheep farmer, you will get many lambs. If you're just a mediocre or average farmer, it depends how you look after your sheep. Se entiende que el tema reproductivo, independientemente de la raza, es un tema muy ligado al nivel de manejo. Aquellos que tienen buenos niveles de manejo logran altos niveles señaladas, y sos uno del medio, como es tu caso, no vas a andar. The fact is, the potential is there in the Dohne for high lambing percentage if you can exploit it. Lo importante es que hay que tener en cuenta que está el potencial, porque en esas zonas buenas señala hasta 150, 160. Entonces, okay. Now we're all together again. I hope I'm not going to bore you too much this afternoon. We're going to go later on to the farm where we're going to do practical selection. This is just to prepare you for this afternoon's practical exercise. So, if you are a stud or commercial breeder, you have the ability to improve your flock by using certain principles. Bueno, como dije anteriormente, esto es una muy breve introducción al trabajo práctico que preparamos, que se va a desarrollar ahora después de la charla y del suculento almuerzo. El tema es que, bueno, lo que de alguna forma va a demostrar es que tanto sean planteles como criadores comerciales, aplicando los procedimientos del caso, se puede llegar a mejorar la performance económica, ¿verdad? So the basic thing is selecting the best rams that you could possibly get out of, and selecting replacement ewes in your flock. But the ram has the greater influence. He's the most important element in flock improvement. Y eso, como
claro y obvio. Eso se logra a través de la selección de los carneros superiores en términos de los objetivos que se han fijado, y también seleccionando las hembras de reemplazo sobre la base de sus producciones. Pero claramente el mayor margen, la importancia relativa de la selección de machos o de carneros es mucho mayor que la de hembras. Right, visual classification, a very important part of our selection program, to select the best rams in terms of their type and their physical characteristics. Bueno, un primer tema, y esto ya apunta un poco a lo que vamos a ver en la práctica más tarde. Un primer tema, la clasificación visual, la evaluación visual de los alemanes jóvenes y el rechazo de animales con defectos es fundamental para la selección. Esto, obviamente, previo a todo lo que sea registros objetivos de producción, ¿no? Y va a hablar un poco de qué criterios utilizar en esta etapa primera de clasificación visual. Sorry. Okay. Type is crucially important, so we must understand the type that we are aiming at for doing this, and the main element of type is a plain body without folds or wrinkles. And if we can get that right, then we look at the conformation for a good meat carcass and a high reproduction rate, and then of course the wool and the skin characters are very important as well in the dual purpose sheep. Poniéndolo un poco en orden, digamos, el tema de que el animal Dohne no tenga ningún tipo de arrugas es esencial y hace una cuestión fundamental al tipo de animal. El Dohne es un animal plano, por donde se lo mire. Si eso se logra, después ver aspectos relacionados con la conformación del animal, sobre todo pensando que tiene que tener una res carnicera y ningún defecto de plomos o lo que fuera, y luego características de la lana y piel para seleccionar. Right, here's the type. We want a nice plain bodied sheep, long in the body, high on the leg, good spring of rib, good depth of body. We don't want anything like that tight, dense wool with lots of pleats. And remember that wrinkles are negatively correlated to reproduction, growth rate and easy care. And you might be surprised to hear, wrinkles are negatively correlated to wool production. It doesn't mean if you've got a wrinkled sheep you're going to produce more wool. You might produce more grease, but you won't produce more clean wool. Bueno, el primer elemento en clasificación visual vemos claramente los dos tipos. El tipo, digamos, obviamente seleccionado y lo que no debe ser asentado. Lo que no debe ser asentado es un animal, obviamente, como vemos allí, más chico, peor conformado, pero sobre todo muy arrugado. Y el otro un tipo de animal muy correcto en cuanto a que no tiene arrugas, pero es un animal largo, un animal de buena conformación, de buena estructura, con buen ancho a nivel de las costillas. Y el tema de arrugas, entre otras cosas, claramente está relacionado negativamente con la reproducción, la tasa de crecimiento, y es una característica de fácil cuidado. Claramente un animal arrugado más complicado desde otro punto de vista. So this is examples of the ideal conformation. Nice and broad behind, long body, high on the leg, like I said. We ought to avoid any kinds of deviations in the conformation. Like you see here, very narrow hindquarters, very narrow forequarters, no place for devil's grip, that's dip behind the shoulders, very susceptible to fly strike if you've got that kind of wool, because it stays wet. And of course you've got to look at the jaw. There's many other cold faults that we will try and demonstrate some of them this afternoon. There is a list of unique cold faults in our manual, and I'm sure if anybody's interested they can get hold of that manual. Bueno, en la parte de arriba vemos claramente los temas de conformación que hacen a lo que es un animal que debemos buscar, un animal
muy largo tronco, buena conformación en general, alto, con buen costillar, o sea, con formación relacionada a la producción de carne, y algunos ejemplos de lo que rechazar como animales defectuosos por problemas de conformación o aplomos. El primero, patitas muy juntas, el segundo, manitos muy juntas, el tercero, esa caída, digamos, en el lomo, que es desfavorable sobre todo para la aparición del fleece rot y bueno, y temas de prognatismo, el cuarto caso. Well, when it comes to wool properties, our standards are the same as for any merino standard. Let's look at the good things first. Loose pliable skin. That's almost thinking about an SRS type of sheep, but it does apply to all our sheep. Free growing wool, I want to emphasize that. We try and avoid in the Dohne a tight, dense fleece. By free growing, I mean it's open easily, it's got length rather than density, and it can easily drain so it doesn't stay wet, and you get far less fleece rot from a free growing wool. So remember that term, that definition, free growing. I don't know if you've got a good word in Spanish for that. En materia de lanas, vamos a ver primero lo positivo, o sea, lo que habría que buscar. Lo primero está relacionado a lo que se llama, bueno, piel suelta, un animal cuerudo, algo que también han utilizado los SRS o los MPM. Digo, no con esa intención, sino en general es un poco lo que se busca en materia de piel. En segundo lugar, un tema que consideran muy importante, que es lo que se llama esa lana, free growing wool, lana de crecimiento libre, no es una buena traducción, pero es esos vellones estructurados más abiertos, con mechas que son normalmente más largos y que aparentan menos densos. Ellos están muy en contra de buscar vellones de esos tipo apretados y que más bien tienden a ser más cortos, ¿verdad? Sobre todo asociado a un tema que lo hemos discutido estos días, que es un tema del tipo de lluvia y clima que tenemos acá, ¿no? The other points are good stable length, crucial, very important. Let's rather get extra fleece weight with length than with density. We want a soft wool, soft to the touch, that gives you high quality. Usually a fine wool is very soft. Color is very important. Nice pearly white wool. We don't want a yellowish type of wool because that is also susceptible more to fleece rot. Good crimp and definition. You will understand that. Nice deep crimps. And finally, the yoke must be very healthy, and it must run up the staple to the tip. We don't want excessive yoke, we don't want too dry a fleece, but we want a fluid yoke, a yoke that flows up the staple to the tip and protects the staple from weathering and from sunburn, from ultraviolet radiation. The ultraviolet radiation is very, very important because if you've got a dry tip, that top centimeter, 2 centimeters, if it's exposed to the sun for long, will just come off in the process of noil, and you lose a lot of length. So if you've got a good fluid yoke to the tip, you've got to avoid a lot of noil. El tercer punto se referiría al largo de mecha, buscando más bien un buen largo de mecha más que la densidad, o sea, frente a un mismo peso de vellón, que prefiere que el vellón sea más largo que no más corto y denso. El cuarto punto se refiere, bueno, buscar lana blanca. Todos sabemos que hay alguna tendencia al amarillamiento a veces, pero bueno, eso debería ser un tema de seleccionar a favor de lana blanca, y sobre todo ese tipo de lana blanca que normalmente son vellones suaves, ¿verdad?, en el toque. En términos del buen rizo y definición, y lo que hace también a la base, mecha y punta fluida, por lo que vimos ayer en el trabajo de Bretes, él le da bastante importancia
a lo que es en qué medida el vellón está bien engrasado, etcétera, etcétera, que proteja el vellón desde la punta hasta la base. Esos animales muy secos los descarta, incluso ese animal muy seco, que generalmente es más áspero, sufre también después procesos negativos provocados por los rayos ultravioletas, que después lo secan mucho, y en el proceso después de top, eso queda como descarte, queda como nuez porque se parte. So anything that deviates from those positive points is then undesirable, that we try and eliminate them. Like, for instance, we don't want any pigmentation in our fleece. That's very detrimental to the manufacturer when you've got black fibers in a beautiful white wool. We don't want any medulated fiber or hair, because that doesn't take dye. There's reasons why we don't want medulated fibers. We don't want harsh wool quality. That's associated mostly with stronger types of wool, higher microns. But one can detect the softness of wool with the fingers and go for soft wool, and if it's hard wool with hair in the bridge or various places, you would color sheet. Wool color is very important. We've mentioned that. Dry tip and dust penetration. That's all to do with good yoke. So if we have good yoke, then we have a nice tip. We don't want dust coming into the tip. And we don't want wool that is short and dense and very oily or very fatty with lots of grease, which reduce the tea yield. Try and go for a nice tea-free growing wool. Bueno, esta lista claramente es un poco la contracara de lo que él vio como positivo, rechazar todo lo que sea pigmentación, fibras negras y marrones a nivel de la lana, todo lo que sea aparición de fibras meduladas o cuartos peludos o mucho quem, eliminar todo lo que sean lanas ásperas, colores pobres, y también lo que sean animales, como decíamos anteriormente, de punta muy seca, ¿verdad? Que permite la entrada del polvo, y eso es lana que se meteoriza y después se pierde. Y también eliminar claramente lo que son vellones muy densos, cortos y amarillentos, que no es el tipo de lana que digamos, da tal marco de rendimiento. That's the kind of thing, if we let pigmentation into our flock, that you will get in the fleece, you will never see with your eye, but they might be there if you don't select against pigmentation. But that's very easily picked up in the dyeing process, especially if you're dyeing your finished product with very pastel shades, then that's a problem with the manufacturer. Esto que se muestra acá es una lana pigmentada que está suelta, que obviamente es muy difícil de ver en el proceso de clasificación. Obviamente es negativo porque después aparece en el top y aparece en el tejido y en la prenda. Pero lo importante es que esto está relacionado con la pigmentación en la cara, en las piernas, que pueden indicar presencia de fibras negras que estén distribuidas en el vellón. Now what we do is we look what are called indicator factors, which you can see on the face and on the legs, and also in the fleece sometimes, especially in a young lamb. So we try and eliminate those indicator factors that might indicate there will be floating black fibers in the fleece. Bueno, ponían énfasis un poco lo que ya he mencionado, de que tomar en cuenta exteriormente como un indicador de esas fibras pigmentadas. La aparición de lunares, eso muy probablemente sea mejor visto en corderos, los cuales obviamente sería motivo de refugio. There's some examples of pigmentation that we have to look out for. Interesting to, when you, especially if you're stud breeder, you're marking your lambs. Anything up to about 5, 6, 7, 8, 10 days of age. You will, if there's going to be pigmented fibers in the fleece, you will see it in the backs of the necks and even down the back on the ears. And when you're marking your stud lambs, you have to mark those as culls straight away, because you won't see that as the lamb gets older. You can't see it when the lamb gets older. You can see it very clearly when the lamb is very young.
And all these are the indicator factors that you might have pigmented found on the legs, on the face, on the ears. Bueno, estos son ejemplos de pigmentaciones no deseables, que seguramente son motivo de refugio. Un caso importante al cual hace referencia es el caso del cordero. Importante visualizarlo a esa edad, sobre todo la aparición acá en la nuca y en la punta de las orejas de fibras ya demasiado oscuras o muy canelas, o acá en este caso también, lo cual ya debería ser motivo de refugio y ser indicado para tomarlo en cuenta, ya que después es muy probable que no se vea. Y otros defectos de aparición de manchas relativamente importantes en oreja, morro y en el área de los ojos o en la zona de las patas, ¿no? You see that corridors have got black hooves, not so? Yep. So, when you're upgrading with a corridor youth lock, you have to be careful that over 2 generations you eliminate the fibers, the black fibers and the black hooves. And it will take time. You have to be very patient and always eliminate the excessively pigmented sheets when you do an upgrading program with corridors. Unas palabras especiales para el tema del black hooves, que son las pezuñas negras, sobre todo en un proceso de absorción del corridor por el Dohne. Es un proceso que largo, que va a llevar su tiempo, hay que ser paciente y seguramente poner en orden de importancia aquello más severo hasta llegar al Dohne típico que no tiene pezuña negra. Okay, selection for reproduction. There are very important steps one can take to increase your lambing percentage. And I like the idea of ewe power. The effect of the ewe on your flock and on your profitability. The ewe's main purpose is to produce lambs, as many as you can in a lifetime, and that should be the main yardstick by which you evaluate your ewes. That's in a commercial flock as well as in a stud. Un tema especial para referirnos al tema de las ovejas, de las hembras del plantel, lo que él en algún momento llaman el ewe power, o sea, el poder de la oveja, la importancia de la oveja en una majada, ¿verdad? Porque son el negocio básico del ganadero, fundamentalmente en lo que se refiere claramente a temas reproductivos, que la producción de corderos, el mayor número posible, y ese debería ser el criterio principal por el que las ovejas deben ser evaluadas. The Dohne is a good mother. They very seldom desert their lambs, and you can see from that picture how much they love their lambs. That was a quadruplet. One of those lambs eventually became a stud sire when it grew up. So they are capable of rearing multiples. Esa foto simplemente la muestra porque son cuádruples que nacieron, pero igual se ve el comportamiento de la oveja, ese comportamiento materno muy bueno que tiene la oveja Dohne en términos de cuidado de su cordero. Right, now, this is something to do with ewe power, just the principles of making more money out of a flock of ewes. The early marketability of the lamb is the key to increased profits and gross margins. Because if you can get the lambs off your farm quickly, before the next lamb crop is born, that means you have more capacity on your farm to keep more ewes, and the greater the number of ewes you can run on your farm, the more lambs you produce. So we call that a snowball effect to higher productivity. More lambs mean more profits, more turnover, snowball effect to higher profitability. Un tema importante en lo que él llama el poder de la oveja es el poder comercializar tempranamente los corderos Dohne, lo cual es posible por su alta tasa de crecimiento. Pero eso es clave para el aumento del volumen de ventas y un mayor margen bruto, ¿verdad? Eso significa el poder eliminar tempranamente los corderos del mercado, que eventualmente se pueden mantener más ovejas, se pueden tener más cargas para producir más corderos para ser comercializados. Eso significa más ventas y más ganancias y va creando una especie de bola de nieve favorable para lograr una mayor rentabilidad.
Right. Carry on with ewe selection. The flock structure is what I was talking about there. You must have at least 70% of your flock must consist of ewes in full production that are lambing. If your ewes do not lamb, or if they have dead lambs, they should be eliminated straight away, sold and not kept in your flock. And with Dohnes, because of your high reproduction rate, you can afford to sell your ewes after they have lambed 4 times. That's about 6 years of age. Because after that age, their production decreases. Their wool production and their growth rate in the lambs decreases. So they build up in production up to about 6 years of age after the 4th lamb. After that, you can get rid of them. So you have a young flock structure. Los temas fundamentales en lo que es la estructura del rebaño de un criador comercial, las ovejas deben comprender más o menos 60-70% del total del stock bovino de esa majada. Como regla general, toda la oveja que no tiene cordero o corderos muertos deben ser eliminadas, y lo más razonable es mantener 4 grupos de edades, o sea que son vendidas a los 6 años. O sea, la venta de ovejas refugio hacerla después de la cuarta aparición. I must just add that applies. This applies to commercial sheep. In a stud where you've got a record of the performance of your ewe and you've got an outstanding ewe, you would keep her for a few more years to exploit the potential. So this is based in commercial. Una aclaración, este mensaje bastante genérico es básicamente pensando en un criador comercial. Si tenemos datos digamos, el valor genético de las ovejas en un plantel, por ejemplo, una oveja muy buena perfectamente puede permanecer en el rebaño más de 4 años. Esa norma no se aplica en igual forma. Right, fast-growing lambs should all be marketed as early as possible, ideally before 6 months of age, which is possible when you've got reasonably good conditions, but certainly not later than the next breeding season when you've got another crop of lambs. You are 2 crops of lambs on the farm. Bueno, una clave, dado que se trata de corderos de rápido crecimiento, comercializar tan pronto como sea posible, y lo ideal es entre 4 y 6 meses de edad, todo lo que es cordero gordo, obviamente guardando los reemplazos, teniendo suficiente tiempo hasta el comienzo de la próxima estación de cría. So let us see what the procedure is. I say the selection of young ewes is in 3 stages. First, the weaning stage. After your lambs are weaned, you go through all your young lambs and those that have got faults. You can eliminate already at that stage and put them in the weather flock to be sold to slaughter. Then secondly, at the 2-2 stage, that's about between a year and 18 months of age, 2-2 stage. Then you would select for body weight, if you can, in other words, size or growth rate. You select for fibre diameter, especially if you can get that in a stud, that information, and fleece weight, if you've got that information that's in the stud, basically. In a flock, in a commercial flock, you might not have that information for individual use, and you would go basically on visual class. Una especie de reglas generales para la selección de ovejas. 3 etapas, ¿verdad? Una, al destete de los 2 dientes, donde todo el animal con defectos eliminables deben ser sacadas y eliminadas del plantel. A los 2 dientes, ahí ya es posible seleccionar por producción, porque de acuerdo al sistema de selección del turismo va a tener valores de cría para peso corporal, para diámetro y para peso de vellón. Entonces ese es el segundo componente para la elección de la siembra de reemplazo. Y después, pasado esa etapa, durante la vida animal, y como ya se mencionó anteriormente, seleccionar por reproducción, eliminando todo lo que falle o tenga cordero muerto. And of course, you monitor the ewes right through their lifetime, and those that fail at any time in their life to rear a lamb, you take over your flock. Okay. Okay, next one. Ewes. I think
think I've covered most of that already. I don't have to repeat that. Select for body weight, fiber diameter, wool quality, and fleece weight. So let's go to the next one. Selection for high reproduction. Selection strategy for a youth flock at the bottom there. Make young. When you use reach 45 kilograms, irrespective of their age, that can be at 11 to 15 months of age, they can be made. And the younger you make, the more regular they will eventually land throughout their lifetime. So that's an important consideration. I've mentioned before, can't all ewes that don't conceive, that don't take the ram. All ewes that have dead lambs. All ewes that have to be assisted at lambing, you have to pull the lamb like so here. Mark that ewe and put it out of your flock. All ewes that don't bond with their lambs. Ewes that leave the lamb on the ground and walk away and don't come back. You don't want that kind of ewe in your flock. You give preference to twin-born ewes when you're selecting, if you can identify your twin-born ewes. And if you select for positive body weight and again sprinkles, that will also assist you to improve your reproduction. Bueno, algunas de las estrategias para la selección de ovejas en majadas generales, tratar de hacer la primera encarnerada lo antes posible, siempre y cuando el peso corporal llegue a un eje de 45 kilos, con eso ya más que suficiente, y sería un avance en todo el tema reproductivo. Como ya dijo antes, rechazar todo lo que falla, lo que tenga cordero muerto, lo que debe ser atendido al parto, lo que no se une bien con el cordero. Dar preferencia a mellizos y no hacer, por un tema de no control, una selección en contra de mellizos. Y bueno, es una selección a favor del peso corporal contra arrugas y cara tapada, porque todo eso afecta negativamente la fertilidad. Right, now we come to rams. This is the important part to select the good rams. Firstly, the ram must be fit and hardy. That means it must be genetically superior with superior type, long deep bodies, high on the leg without wrinkles. We'll explain that this afternoon, and you will see the type that we're going for. Yeah. Give preference to rams with good body weights and ensure the fleece weights are not too high in relation to body weights. Now that's a whole new theory that if I had time I would discuss it with you. We might not have time to do it, but we have found with fundamental research in South Africa, with especially Angora goats, that high fleece weights inhibit growth rate and reproduction. So we don't want too much milk actually in relation to the body weight. Maybe we'll have a time to explain that. Bueno, en cuanto a la selección de carneros, es claro que en términos generales seleccionar a favor de aptitud y rusticidad. Aquellos genéticamente superiores, sobre todo con un tipo de animal superior, un animal largo de tronco, profundo, alto y que sea totalmente liso, ¿no? Y después, una vez teniendo los datos, dar preferencia a carneros con buenos pesos corporales. Y bueno, él pone énfasis en un tema que seguramente va a ser debatido entre todos nosotros y lo vamos a ver después en los bretes. Pero una nueva concepción que ellos manejan, que el peso de lana no puede ser demasiado elevado en relación al peso corporal, porque sostienen de que un elevado peso de lana en relación al peso corporal va a ser en detrimento de la parte reproductiva y de la parte de producción de carne del animal. Pero eso es un tema cuya información básicamente viene de las cabras de Angora y bueno, creo que es un tema de discusión. So, rams must be genetically sound with good testing size. Size of the testes is important. We've actually got minimum standards that we've worked out by measuring, and under 30 centimeters in circumference of the scrotum is too small in a young ram. A young ram that has just been selected, it must be over 30. 35 is an ideal size for testicles. I've mentioned there libido and mating dexterity test. Very few breeders do that, but I know breeders that do it. In fact, that they put a ewe in a pen
and let the rams in one by one and measure the time it takes for a successful copulation. And if the ram fails, you don't offer it for sale, you cull it. You haven't heard of that because not many people do it, but it can be done, and it can be done effectively. And in studies that we do in South Africa, we've increased the mating dexterity, the ability of the ram to copulate very quickly. Look for rams with above average weaning weights. Choose rams with the best dam records. That is probably the most important means of selecting for fertility. Look at the ram's mother. Select rams with the very high fertile mothers. Bueno, en términos de la selección de carneros en lo que tiene que ver con reproducción y tasa de crecimiento, el primer tema tiene que ver con un buen tono de testicular, buen tamaño y buen tono. 30 lo manejan como mínimo a edad temprana, con un óptimo quizá de 35 centímetros. Un tema que se está volviendo muy importante allí es hacerle prueba de habilidad de monta y libido a los carneros seleccionados, donde han encontrado un porcentaje variable de carneros que no montan bien. Buscar carneros con pesos al destete superiores a la media para mejorar la producción de carne, y sobre todo elegir carneros cuyas madres tengan buenos registros de tipo reproductivo, tanto si conciben en la primera carnerada, que tengan concepciones regulares, la fecundidad, supervivencia del cordero y la tasa de crecimiento de los corderos a los 100 días. Esto es importante en el sentido de analizar los datos de la madre de cada carnera. Now, if you buy your rams from a stud breeder who has those reports, he can display them for you on his computer screen, and you can select the rams. Maybe you want 5 rams, select the ones that you like, the best 10, check their dam records, and choose the ones with the best mothers. Now, that's more or less a very elementary record of a dam, of a ewe. And if you look here, the average fertility for that ewe was 1.8 lambs per lambing. So she's a very highly fertile ewe. Her weaning weight, that's the 100-day weight, is 3% above the mean. Body weight was 1% above the mean. Clean fleece weight, 98, which is ideal. We don't want too high a fleece weight. Fiber diameter was fine, 98. So that would be a good ewe from which to select a ram. So you would be happy to buy a ram from a ewe with that kind of record. Una forma práctica de analizar esto que venimos diciendo, por ejemplo, si hay un caballero que ofrece 10 carneros, de los cuales vamos a comprar 5, es pedirle los datos de registro de la madre de esos carneros. Entonces, si él provee los datos de la madre de un carnero, como este es un ejemplo, vemos que esta oveja, la 1112, tuvo una fecundidad promedio de 1.8 corderos por parto, peso del destete 3% arriba de sus corderos, what was BWT? Body weight, 101. Peso corporal 101, peso de son 98, lo cual no le preocupa mucho por lo que dijo anteriormente, y 2% más fino que el promedio. See, these are all percentages when we used to still work on percentages. Yep. So that's the average percentage increase for that new. Right, the next one is selecting for wool properties, fiber diameter, and other wool quality characteristics. So we want a nice wool quality that we can see. Soft white wool with well-defined trim. We've talked about that already. Avoid rams with substantially increased fiber diameter between tests. Now, it is important, and I see that it is done here, that you test the rams at maybe 12 months of age and again at 18 months of age. And if those rams consistently stay fine, they are okay. A lot of rams blow out, or some rams blow out, and they get much stronger with age. We want to try and avoid that. Dohne Merinos, fortunately, and because of the way we've selected them over the years, maintain their fiber diameter with age. They don't increase abnormally as they get older. So the next thing is look at CV. There are reasons why CV is a very important thing.
stable strength and with the small variation of fiber diameter within the stable. And just a simple criteria to use is don't buy rams with CVs over 20%. If they're under 20%, they're okay. And the lower that CV is, the more superior that wool is on that ram. En materia de selección de los carneros por tipo de lana, algunos de estos temas ya lo hemos visto, pero el primero es la calidad visual de la lana tiene que ser suave, lana blanca con rizo bien definido y totalmente libre de pelo, como lo muestra un poco la foto, que es lo que decíamos, ese vellón más libre y no tan corto y denso. En segundo lugar, evitar aquellos carneros que cambiaron sustancialmente su diámetro de fibra, por ejemplo, entre el año y el año y medio. Hay animales que tienen lo que se llama ese blowout, que crecen demasiado el diámetro. Ese animal hay que evitar usarlo. También evitar el otro tema que normalmente aparece en las mediciones de lanas es el coeficiente de variación. Hay que evitar carneros que tengan un coeficiente de variación muy alto, más de 20% no es recomendable. Eso tiene una relación a su vez con la resistencia de la fibra. Cuanto menos coeficiente de variación, más resistencia de fibra. Y bueno, el coeficiente de variación en alguna medida, junto con el diámetro, van a determinar lo que se llama el factor de confort, que es que indica la proporción de fibras con menos de 30 micras. Y en general, ese factor de confort debería ser 95 o más. This factor is not important because I don't think you will find it in Europe anywhere with comfort factors under 95. They're mostly between 98.5 and 100. Igual ese tema le parece que no es importante porque la mayor parte de los carneros Dohne van a estar por encima de 95, dada el micronaje promedio y los coeficientes de variación que se manejan. Right, now there's an example of a really good ram when it comes to these characteristics. It's a ram born in 1998 in Presentación in Australia. Just look at the narrow distribution of fiber diameter. Tall, narrow histogram. Can you supply histogram with all the rams to the clients or don't you do? That's the ideal ram if you can afford to supply. Desde el punto de vista de lana es un carnero, digo, no solamente estructuralmente muy bueno, sino que tiene a su vez un vellón muy sobresaliente. Se puede ver en la foto el tipo de lana. Un animal muy fino, de 15 micras, con un coeficiente de variación de 16, lo cual es muy bueno, lo cual le da ese CF de 100%, que quiere decir que el 100% de las fibras son menores a 30 micras, lo cual implica que va a producir mucho menos picazón. Right, this is who to go to find your rams. It's important that the breeder that you select should be quite close to you. Rear these rams in the same environment as you, because then your rams will be well adapted. Ensure that he can give you accurate breeding records. Ensure that he's got a big enough group to give you a good selection. And ensure that he provides you with the information you require to make a good choice. Bueno, en cuanto a la selección de carneros para majada, es decir, qué es lo que buscar en materia de lo que ofrece la cabaña. En primer lugar, intentar que la cabaña críe comercial. De repente en Uruguay no hay tanta diferencia como puede haber en Sudáfrica, pero igual el concepto es aplicable. Buscar aquellas cabañas que críen los animales en la forma más natural posible, o sea, poca artificialidad en la crianza de los carneros, y después asegurarse. Sorry, did you talk about this or? Yes, if you want to. Okay. Yeah, it's just a general recommendation. El rebaño de cría debe ser lo suficientemente grande, tratar de que sean criados y evaluados en grupos homogéneos,
Y obviamente el criador a la larga tiene que proporcionar registros de producción completos del carnero y de la madre de todos los carneros a la venta. It's basically this means that you must select a breeder that is breeding according to the selection system. O sea, asegurarse que la cabaña o el plantelero esté seleccionando de acuerdo a los mismos objetivos que lo que busca el productor comercial. Right, that concludes the talk this morning. There's another whole lot of slides to do with selection on breeding values, but it's really technical, and I don't think we've got time to go into that now. But I've said to Roberto, all my presentations are available. I will give them to him. If anybody wants to copy them on your own computers, you're most welcome to do that. Bueno, la charla continuaba con todo un tema que está preparado en relación, en realidad, para el curso que va a dar en Chile, sobre todo el tema de valores de cría, su cálculo y demás, lo cual es un tema muy técnico y además yo creo que la mayor parte de la audiencia ya maneja en general estos criterios. De todas formas, esto va a estar en un CD, lo cual él ofrece para que se lo demos al que esté interesado. Okay. ¿Alguna pregunta específica sobre estos temas? ¿Sí? ¿Qué índice maneja él en la relación peso-rebelión? ¿Cuál sería el otro? What is he? He's asking what is the relationship of fleece white to body white considered as ideal or right? Yeah. If I could show you all my presentations, I would show you how over the years, since about 1980, we have reduced that relationship from 7%, which it was around about 1975, down to about 5.5% now. Now that percentage is the weight of clean wool at 12 months of age divided by body weight expressed as a percentage. And that has a very important influence on the fitness of the ram, its growth rate and its reproduction. A very profound influence. So if you go over 7 to 8, which the Merino is around about 8%, you will find low reproduction, lower growth rate. So 5.5 to 6 is maybe okay. Now, in order to establish that relationship, that percentage, you have to have a large group of rams that you test regularly. So you have an average clean fleece weight, and you have an average body weight at 12 months of age. That's the age when we take this record. El valor que manejan en términos generales es tomado a los 12 meses y es peso de león limpio sobre peso corporal por 100, ese porcentaje. En general ellos han arrancado con valores de más de 7 y algo por ciento, lo cual creen que es demasiado alto. Ellos sugieren que el valor óptimo está en 5, 5,5 y por más esos valores, pero no sobre peso de león limpio sobre peso corporal al 12,5. I think there's an important principle to understand here. It doesn't necessarily mean that if that ratio is lower, that you're actually going to produce less wool of your sheep. When that ratio is lower, the sheep lives better, he grows faster, he's a bigger sheep. So although his relationship of wool to body is maybe only 5%, the fact is he's producing more kilos of wool. You know, that's a concept you must understand. Yeah, it doesn't mean that you'll produce less wool. It's the relationship between wool and body weight. More kilos. Yeah, and of course, because he's a stronger sheep, you can have a higher stocking rate. You get more kilos per hectare too. That's a proven point. Dice que no necesariamente un carnero que tenga una relación muy baja significa que tenga en definitiva menos lana, pero ellos lo asocian claramente a un tema de
inconveniencia de tener una alta relación por el tema de crecimiento del carnero, etcétera, etcétera. Tema debatido. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Buena. Cuando habla de rechazar aquellas ovejas que no crían un cordero, como no lo sé, ¿cómo influye el predador? O sea, hay ovejas que son malas madres y tienen el cordero y otras que se lo lleva un bicho. O sea, ¿cómo distingue eso? Si es que el predador, ¿cómo distingue eso para realmente refutar la oveja que no cría? The question is, if you are selecting against ewes that lose the lamb, how do you distinguish when the lamb has been, for example, killed by a jackal or a predator or whatever? That's a good point. Obviously, if you know the reason why she's lost her lamb and it's not a predator, then you will colour. If you doubt that, the principle is cull the ewes that don't wean lambs because she wasn't good enough to chase the predator away. You know what I mean? Lo ideal es saberlo y poder eventualmente, bueno, si sabe que se lo mojó alguno, pero digo, el tema de cuestión está encima de la taza. Fíjate, quédate con la oveja que detesta el cordero, si no capaz que tendría que haber sido más atenta para... Digo, porque, perdón, a mí me pasó un caso, yo tengo un rebañito de dueño bastante puro que viene ya del origen del doctor Arzuaga, ¿no? que liquidó el Tacuarembó. Justamente cuando empiezan a parir 96 bodegas, vino el salto, vino una tempestad que hizo esa mortandad de animales. Justo ese día se le antojaron parir 13 bodegas. De esos 13 no quedó ni uno. It's related to a special case from 90 August during the big storm and so on. No, that's exceptional. Exceptional circumstances. Esas claramente son situaciones excepcionales que escapan a la regla general, digamos, de que obviamente sí. No entiendo. Yo digo eso es claro que se considera como excepciones y cosas. ¿Alguna otra pregunta? Un tamaño adulto promedio y si llegan a refugar animales por excesivamente grandes. Una oveja adulta, más o menos qué peso, si... What is an average white puny ewes in South Africa? Different regions should be different regions. And if eventually you cull any ewe which is too heavy. If you make your ewes work, they're not going to get too big and too heavy. You must make them lamb every year. Lamb every 8 months if possible, then they're not going to get big. You make them work hard all the time. And they will stay at a reasonable weight. And the weight they will eventually get to depends on the environment in which they live in. If it's a very good environment, they might get to 65 kilos. They might get to 70. As long as they're working hard and having the lamb regularly. In tough environments, they might only get to 55 kilos in the south. So the size depends on the environment. And as long as you make them work all the time and lamb regularly, they're not going to get too big. Bueno, la contestación es que claramente bueno, los precios promedio varían en zonas peores son 50, 55 kilos, en zonas mejores pueden llegar hasta 65, 70 kilos, pero digo, la filosofía apunta a que la oveja que está pariendo y cría sus corderos y demás, normalmente no va a desarrollar un tamaño tan excepcionalmente grande que merezca la consideración de ser refugada. You know, Roberta, in an environment like you've got in Uruguay, which is a rainfall throughout the year,
you haven't got extreme temperatures, and you've got lots of food that you produce, I would say that you can easily, with a Dohne, have multiple lambing seasons, lamb every 8 months. Very practical. Él dice que, obviamente por lo que vio hasta ahora, con la buena alimentación, etc., una majada Dohne, piensa que eventualmente habría que estudiar la posibilidad de que sea encarnerada cada 8 meses, ¿no? And the fact is it can conceive any time of the year, which is the advantage. Con una ventaja que tiene el Dohne de que su estación de cría es muy amplia y puede ser encarnerada casi en cualquier momento del año. O sea, más un tipo merino que más a lo que estamos acostumbrados a ver en el Córdoba. ¿Alguna otra pregunta?